Bien, y ayer hubo una reunión importante, un consejo asesor a propósito del debate que se ha instalado por la vuelta a clases. Entre los asistentes estuvo el Colegio de Profesores por primera vez, no había asistido en la primera reunión que sostuvieron en octubre pasado, el Ministerio de Educación ciertamente y otros actores en este debate, como por ejemplo la Defensoría de la Muñoz. Estamos precisamente con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, y nos contactamos con ella a esta hora. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Hola, Frecia, buenos días. Gracias por la entrevista. Bien, ayer cuando hacía el punto de prensa junto a las otras autoridades decía que lástima que no estuviese el Colegio de Profesores presente después en ese punto de prensa. Lo cierto es que las posturas están más cercas, ¿no? Ahora, no debiese haberse ya resuelto cuando estamos solo a días del 1 de marzo. ¿Cómo vio esta cita? Mira, sí, la verdad es que yo lamenté que no estuviera en el punto de prensa el presidente del Colegio de Profesores porque creo que son sin duda un actor fundamental y central de lo que implica avanzar en esta materia. Yo lo que declaré ayer lo sigo sosteniendo con mucha firmeza. Este debe ser un tema prioridad país por las consecuencias que está teniendo para los niños más vulnerables de Chile el no poder asistir a sus colegios, que no solo les dotan y les dan ámbitos académicos del desarrollo propiamente tal de las asignaturas, sino que son capaces de dar un contexto mucho más global de la integridad del desarrollo de un niño y que obviamente eso se está perdiendo, afectando de manera muy significativa sus posibilidades de desarrollo potencial. Entonces, en ese sentido, habida cuenta de lo que pudimos conversar en la reunión, de la claridad en una definición que me parece que es central, donde hay un acuerdo categórico que tiene que ver con que las clases presenciales son irreemplazables, creo que era importante que en este punto de prensa se diera cuenta de que son mucho más los focos de acuerdo que de desacuerdo y de esa manera se pudiera transmitir a la ciudadanía, particularmente a los papás y las mamás que están preocupados con razón de esta situación. Eso. De que se puede avanzar y que en realidad no se va a quedar la institucionalidad pegada en aquello que es foco de conflicto, sino que se va a poner todo el esfuerzo necesario para poner en el centro los derechos de los niños, particularmente de los más vulnerables en esta situación, y podamos avanzar en esta materia. Sí, usted ha sido crítica incluso, Patricia, de que ha habido quizás o se han entrampado en otros temas que no necesariamente tienen que ver con la salud de los niños, niñas y adolescentes. ¿En qué sentido? En que aquí no solamente, desprendo de sus palabras, no solamente se trata de contagio, sino también de salud mental que ha abarcado todo este tiempo. De las soluciones o de las propuestas que le hicieron llegar al Mineduc, ¿cuáles fueron rescatadas? Porque acá la fecha sigue en tal cual como lo había anunciado ya el Ministerio. Sí, es importante, Frecia, y aprovecho esta instancia que agradezco para poder hacer ciertas clarificaciones, porque creo que una de las dificultades que este tema ha enfrentado ha tenido que ver con la información que se entrega a la ciudadanía. Es importante tener claro que lo que se inicia el 1 de marzo es el año escolar, ¿ya? En eso, el Colegio de Profesores está absolutamente de acuerdo, así lo planteó ayer claramente en la reunión. Por lo tanto, lo que no hay que pensar es que el 1 de marzo se inician las clases presenciales, que es una cosa distinta. Porque la presencialidad está sujeta precisamente a la situación específica que cada comunidad escolar tenga y, por supuesto, a la decisión que padres y madres tomen en relación con sus hijos, conociendo cuáles son las condiciones del establecimiento educacional al que los tienen que llevar. Entonces, ahí es donde a mí me parece que es importante hacer la distinción, porque de alguna manera se ha instalado equivocadamente y generando confusión en la población de que lo que partiría el 1 de marzo son las clases presenciales, en circunstancias que eso no es así, que lo que se inicia es el año escolar, probablemente en la mayoría de los establecimientos en un contexto más híbrido, ¿no es cierto?, en algunos casos con algunas asistencias, por vía online, etcétera, y que por tanto la presencialidad es algo que cada establecimiento educacional y cada comunidad escolar debe ir resolviendo sobre la base de, primero, determinar si se están cumpliendo aquellas exigencias desde el punto de vista epidemiológico que han sido claramente definidas por el Consejo Asesor del Ministerio de Salud y que, por tanto, permitan dar la tranquilidad a los papás y a las mamás que ese lugar efectivamente no está en condiciones de generar un riesgo adicional de contagio a los niños que vayan a asistir al establecimiento.
me permito hacer ese énfasis y esa distinción porque creo que es fundamental para que no haya dudas respecto de que acá la presencialidad, primero, no es obligatoria, sí. Y segundo, no parte el 1 de marzo. Aún así, como muchas veces se puede entender. Exactamente. Aún así, Patricia, usted me lo confirma dependiendo de este encuentro, sigue en un mensaje muy poco claro, sobre todo porque las ideas son muchas y tampoco lo vamos a solucionar en esta entrevista, pero lo han dicho desde el colegio médico, incluso desde otros sectores, que las realidades o infraestructuras son distintas en cada zona del país. Entonces, ¿cómo hacerlo o cómo se desprende después de la cita que tuvieron ayer para ir aplicando esa presencialidad dependiendo de las distintas zonas de nuestro país, más allá de las fases, más allá de lo que se pide, porque el Colegio de Profesores pide de fase 4 y eso es muy lejos de la realidad todavía, según las fases en que estamos en distintos puntos del territorio? A ver, yo también me interesa relevar que otro de los puntos de acuerdo y de definición que fue transversal tiene que ver con que el poder avanzar a la presencialidad es algo que se tiene que adoptar en una decisión que tenga que ver específicamente con esa comunidad escolar de que se trata. Y que es algo que no puede ser impuesto desde el nivel central, ¿no? Precisamente por lo que tú apuntas, porque las realidades son disímiles, porque no todos los establecimientos están en mismas condiciones, y precisamente porque si se hubiese definido o se impusiera desde el nivel central una fecha, eso podría implicar que establecimientos que sí están en condiciones de asegurar a los niños situaciones de protección para que puedan volver a la presencialidad, no pudieran ir porque resulta que se define una fecha. Y eso sería profundamente injusto con la necesidad que tenemos de que, ojalá, con la máxima prontitud, cada día más colegios estén en condiciones de que niños, niñas y adolescentes puedan asistir presencialmente. Entonces, lo primero es relevar eso, que la definición tiene que ser una definición propia de la comunidad escolar, y ahí es importante y fundamental la participación de todos los actores de esa comunidad escolar, que no solo es el equipo directivo del establecimiento, sino que también son los profesores y profesoras, los padres y apoderados, y para nosotros muy importante, también los niños, niñas y adolescentes, que comprenderán tienen mucho que decir en esto que les afecta de manera significativa y directamente. Entonces, no es que podamos esperar, y más bien a mí me parece acertado que el Ministerio de Educación no defina específicamente en qué fecha se tiene que volver presencialmente, porque aquello lo que implicaría sería desconocer las realidades puntuales que cada comunidad escolar tiene y que, por tanto, podrían en algunos casos favorecer la situación del retorno presencial, como en otros impedirlo por no exponer a los niños a situaciones de riesgo. Y en ese sentido yo sí creo, y ayer lo planteé directamente en la reunión y se lo planteé a don Carlos Díaz, el presidente del Colegio de Profesores, a mí me parece que desde el punto de vista epidemiológico corresponde precisamente a los expertos en el ámbito sanitario definir cuáles son las condiciones que deben cumplir los establecimientos educacionales para poder producir el retorno presencial. Y no corresponde al Colegio de Profesores, cuya experticia es otra, ¿no es cierto?, decir en qué fase se puede volver. Tampoco le correspondería a la Defensoría de la Niñez. Ahí la responsabilidad está puesta precisamente en quienes son expertos en epidemiología y que por tanto ya han establecido desde el punto de vista sanitario cuáles son las exigencias que los establecimientos educacionales han de cumplir, sin las cuales obviamente no se podría producir un retorno presencial. Por ejemplo, fase 1 está absolutamente descartado que se produzca cualquier retorno porque no hay nada que pueda abrir y funcionar. El tema de las fases siguientes, por tanto, dice relación más bien, más que con la fase, con si el establecimiento está cumpliendo aquellas condiciones que el Consejo Asesor del MinSal definió hace ya bastante tiempo atrás y que probablemente por errores que se han cometido desde el punto de vista informativo no han sido suficientemente conocidas por las comunidades. Hecho que es importante porque eso permitiría a los padres constatar si aquellas exigencias que el Consejo de Expertos en el ámbito sanitario ha definido son cumplidas o no por su establecimiento y por lo tanto tomar una decisión informada suficientemente adecuada para determinar si es que mandan a sus hijos o no a las clases presenciales de haberse producido esa decisión por esa comunidad escolar. Bien, Patricia Muñoz, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Buenos días.